Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Nuevamente le damos gracias al Señor porque nos permite el reunirnos a través de esta plataforma y les invito que por favor, para iniciar nuestro culto, me acompañe a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Estaremos dando lectura a esta porción de la Escritura para poder iniciar, hermano, nuestro servicio de predicación en esta mañana. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Y mientras tenemos la porción, quiero agradecer a los hermanos que han estado participando en los cantos, en la elaboración de los videos, en la elaboración de las lecturas, y agradecemos, hermanos, a Dios por sus vidas. Que el Señor les permita seguir haciendo lo mismo, seguir trabajando y sirviéndole como hasta el día de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Muy bien, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Vamos a leer, hermanos, esta porción. Vamos a leer estos versículos. Dice la palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Señor, en esta mañana le damos las gracias por permitirnos poder congregarnos nuevamente a través de esta plataforma, a través de este medio, y oramos, Padre, para que en esta mañana sea su Espíritu Santo el que nos lleve a enseñarnos, a exhortarnos, a animarnos, sea cual fuere la situación que estemos viviendo, y que su palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestras vidas, que podamos tomar decisiones en esta mañana que puedan redundar para el futuro, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia y aún para aquellos que nos rodean. Padre, gracias por permitirnos hacerlo en esta mañana, por tener la libertad, y rogamos, Padre, que lo que hagamos el día de hoy sea todo para glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Hermanos, pues ya acabamos de leer esta porción en donde estaremos teniendo el tema en esta mañana, como ya lo observa en el título. Se llama lo esencial de lo no esencial. Y vamos a tratar de aclarar qué es eso esencial de las cosas que no son esenciales. Mateo capítulo 6, el pasaje que acabamos de leer, conforma o es parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte, aquellas palabras que el Señor Jesucristo dio a los hombres y a las mujeres que se reunieron en aquel monte para poder escuchar, para poder escucharle aquella sabiduría, aquella predicación que tenía para cada uno de ellos. Pero ninguno, hermanos, de los que estamos el día de hoy viviendo, de esta generación, imaginamos vivir uno de los acontecimientos históricos conocidos como pandemias. Hemos visto imágenes a través de internet o documentales a través de plataformas de cómo la gente salía a la calle con trajes muy grandes y de esta manera se protegía para cuidarse de los virus que en aquellos tiempos había. Tampoco imaginamos, hermanos, vivir alguna escena de ciertas películas de ciencia ficción, donde al igual que lo anterior nos llevaron
nos llevarían, perdón, a vivir con cuidados extremos para evitar contraer algún virus y usar caretas o cubrebocas también para evitar algún tipo de contagio. Tampoco imaginamos, hermanos, pensar que las ciudades podrían quedar desoladas por ciertos tiempos. Pensar que iba a haber algún toque de queda en algunas ciudades para evitar que la gente saliera. Pensar que se iba a bajar lo que era el transporte público o el poder andar por las calles libremente. No lo imaginamos. Mucho menos imaginar que la actividad económica de los negocios se iba a detener por cierto tiempo. Tampoco imaginamos que la vida social, deportiva o religiosa se iba a ver truncada, hermanos, como lo estamos viendo en estos tiempos. Hemos visto a lo largo de estos días, ya llevamos por lo menos 2 meses, hermanos, que hemos estado fuera de nuestros templos. Hemos visto que se han cerrado muchos espacios religiosos, muchos templos, y hablando de todas las religiones. Hemos visto que se han cerrado templos de la belleza, aquellos que se le llaman o se le denominan como gimnasios. También se ha cerrado aquellos templos que son lugares de entretenimiento, llámese cine, bares, restaurantes, como usted le quiera poner. Pero los templos que más han sufrido en todo el mundo son aquellos templos en donde adoran al dinero. Es decir, aquellos lugares, hermanos, en donde se mueve la economía del país, aquellas grandes empresas, aquellos grandes negocios que han tenido que cerrar. No quiero decir con esto que lo que he mencionado sea malo. No quiero decir con esto que los gimnasios, que los restaurantes, que los lugares de entretenimiento, que los lugares de trabajo sea algo malo. Pero estamos dándole, hermanos, un lugar tan importante en nuestras vidas que a veces en los templos religiosos o los templos de nuestra iglesia están siendo cerrados y no le estamos dando el carácter importante que deberíamos darle en estos tiempos. Nos preocupamos más por la actividad económica, nos preocupamos más por lo que pasa en la sociedad, por lo que pasa en cuanto a los gimnasios. Y hemos visto, hermanos, que en muchos lugares las personas ya están saliendo a manifestarse. Porque necesitan comer, porque necesitan regresar a trabajar, porque necesitan reactivar la actividad económica, porque necesitan volver a abrir esos negocios. Y eso es bueno. En otros lugares están levantando la voz pidiendo que ya se abran los gimnasios. Otros están buscando la reactivación de los lugares del entretenimiento. Pero hasta ahora, hermanos, no hemos visto el pronunciamiento por parte de la gente pidiendo que se abran, los templos religiosos. Y hablo de cualquier templo, hablo de cualquier religión. Yo no he visto en las redes sociales, no he visto que compartan maneras hasta legales en las cuales se están exigiendo sus derechos de que se reabran los templos. Pero otras personas, hermanos, ya están buscando que se reabra la economía, ya están buscando que se reabra los gimnasios, ya están buscando que se reabran los centros de entretenimiento. Y es bueno. Pero creo que, hermano, que las cosas esenciales que la gente está pidiendo el día de hoy no es realmente lo que un cristiano, lo que un hijo de Dios necesita. Ahora que nuestro país está por reactivar las actividades, han puesto como actividades esenciales, en primer lugar, grandes empresas. Después se abrirán otros negocios, después lugares de entretenimiento. El resto de la economía va a volver a reactivarse y al último se ha dado a la educación. Para los gobiernos, hermanos, reabrir los templos no es una prioridad. Para los empresarios, abrir un templo no es una prioridad. Para los que van al gimnasio, los dueños de gimnasios, abrir templos no es una prioridad. Y esto, hermanos, es triste, porque para el gobierno la actividad espiritual o religiosa no es esencial. Por eso el título, lo esencial de lo no esencial. Se entiende, hermanos, que debido al ambiente económico global en el que estamos, es necesario reactivar la economía. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las actividades, hermanos, en ese ámbito global, en las cuales el cristiano debería tomar también como parte esenciales de su vida?
Sabemos que hay cosas que no se detienen, como el hambre, como la salud, como las rentas, como los compromisos económicos. Pero ¿cuál es la actitud, hermanos, ante todo esto que hay incertidumbre económica el día de hoy? ¿Cuáles son tus prioridades ahora que todo lo económico se ha detenido? En el versículo 25, si me acompaña nuevamente aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor Jesucristo, hermanos, nos está animando, nos está exhortando a dejar a un lado lo que es el afán, o hacer a un lado, hermanos, lo que es la ansiedad. El afán o la ansiedad, hermanos, en estos tiempos viene a ser un cáncer del alma que va contra todas las personas, en todo el mundo, en todos los estratos sociales. No importa a veces la religión que profese, porque ese afán y esa ansiedad viene ligado, viene pegado, hermanos, con lo material. Viene ligado a las riquezas. Mire, la persona que es rica, aquella que podemos decir que es de la clase alta, esta persona está ansiosa, está afanada de invertir bien para hacerse aún más rico, para acumular casas, para tener coches, para comprar arte, para tener más ropa, para tener otras posesiones que demuestren parte del éxito que está obteniendo por ser un gran empresario. Y de esta manera proteger sus posesiones, como dice la Escritura, contra la polilla, contra el óxido, contra quizá también los desfalcos, contra los fraudes, contra la inflación, contra los intereses que a veces suben, a veces bajan, y un sinnúmero de amenazas que se enfrentan, hermanos, estas personas de la clase alta que tienen grandes negocios. Pero déjeme decirle que tarde o temprano la muerte les va a quitar todo. Lo que tenemos, lo que estamos expuestos a perder, y lo más que nos preocupamos, hermanos, por perderlo, no va a servir de nada. Déjeme decirle que cuando el Señor nos llame a su presencia, todo lo que hemos acumulado, todo por lo que nos afanamos hablando de lo material, aquí se va a quedar. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Pero no solamente las personas de la clase alta se afanan o tienen ansiedad por las cosas materiales. Hablamos de aquellas personas que viven o que se definen como clase media. Y estas personas también tienen afán, también experimentan la ansiedad, pero una ansiedad diferente. Aquí viene una ansiedad por una seguridad en su trabajo. Tienen un afán por un seguro médico, por los pagos de los coches, por el pago de la casa, por la escuela, por la guardería, por dar el mantenimiento a la casa, por dar mantenimiento a los autos y otras preocupaciones, hermanos, que pueden venir a nuestras vidas. No solamente los de la clase alta sufren de ansiedad, no solamente los de la clase media sufren de afán y ansiedad, sino que también las personas de clase baja o lo que podemos identificar como personas realmente en condición de pobreza, también presentan, hermanos, afán y ansiedad en su vida. Pero el afán y la ansiedad, créame que va ahora solamente a las cosas necesarias. Ellos están ansiosos y afanados por mantener un lugar donde vivir, por tener una comida que llevar a la mesa. La gente pobre es más tentada a jugar o a comprar la lotería y hacer otros intentos, hermanos, para hacerse rico rápidamente, porque su necesidad es tanta y es tan desesperante, pero también hay muy poca esperanza de que pueda salir de esa situación. Por eso, como le dije hace un momento, el afán y la ansiedad viene a ser un cáncer que abarca y que puede llegar a todas las personas. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25 nuevamente nos dice lo siguiente: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En Mateo capítulo 26, Mateo 6, versículo 26 al 30, el mismo Señor Jesucristo dice lo siguiente:
Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, dice una pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ante todo, el Señor Jesucristo nos dice, hermanos, que necesitamos estar tranquilos, que necesitamos no afanarnos, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y aunque para otras personas hay actividades realmente esenciales, pero las cosas espirituales no lo son, para el Hijo de Dios, para el cristiano, hermanos, sí necesitamos observar en nuestras vidas este consejo, esta exhortación que el Señor Jesucristo nos está dando. No te afanes por las cosas materiales, no te afanes por tus necesidades, no te afanes qué vas a comer, no te afanes qué vas a vestir, no te afanes a lo mejor qué va a pasar el día de mañana, no te afanes. Son las palabras del Señor Jesucristo y Él dice, yo tengo el control de todo ello. Dios, hermanos, el que nos dio la vida, proveerá de esta manera también nuestras necesidades. Dios, el que provee para las aves, también puede proveer para sus hijos. Dios, el que viste a las flores de manera bella, también, hermanos, se va a preocupar por darnos a nosotros lo que necesitamos. Pero Jesús no solo dijo que no nos afanemos, porque había actividades esenciales, como ya hemos visto, el hambre, el vestido, el dónde dormir, que son algo indispensable para el ser humano. Pero Él nos dice que no necesitamos afanarnos o que no debemos afanarnos, porque todo, hermanos, aunque no llegara en el tiempo, aunque no llegara en la forma en que nosotros estemos esperando, Dios nos exhorta a buscar lo esencial, que para muchos en estos tiempos de crisis no lo es. Mira, acompáñeme por favor en Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32. Dice el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si nos fijamos en el versículo 25, comienza con las mismas palabras del versículo 31. No os afanéis. No te afanes qué vas a comer, no te afanes qué vas a beber, no te afanes qué vas a vestir. Y nos da algunas de las razones, hermanos, por las cuales no debemos afanarnos. Pero sí quiero compartir con ustedes qué es eso esencial de las cosas no esenciales. La primera cosa que podremos ver en estos versículos 31 y 32 es que aquello esencial que mucha gente no está buscando y no está haciendo como una cosa esencial, como una actividad esencial, es buscar a nuestro Padre Celestial que conoce cada una de nuestras necesidades. Dice el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo que mucha gente, y a veces, hermanos, tristemente podemos incluirnos nosotros como pueblo de Dios, no estamos haciendo, es buscar las cosas esenciales. Y una de esas cosas esenciales, dice el versículo 32, es buscar a nuestro Padre Celestial que conoce perfectamente cada una de nuestras necesidades. Él ya sabe, hermanos, los compromisos que usted y yo tenemos.
Él ya sabe a lo mejor la necesidad que tenemos apremiante en el hogar. Él la conoce, Él la sabe. Por eso en el versículo 32 dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él tiene control, hermanos, de toda la situación. Somos invitados, hermanos, a conocer a través del Señor Jesucristo una libertad del afán, una libertad de la ansiedad que viene de una preocupación indebida por las cosas materiales en muchas ocasiones. A veces cuando la salud es quebrantada, ahí viene un afán, una preocupación, una ansiedad. A veces cuando el área espiritual de alguna persona querida o cercana está afectada, ahí viene entonces el afán y la preocupación. Pero el Señor Jesucristo nos habla acerca de lo material, de aquello que en estos tiempos o aquello que en muchas ocasiones nosotros nos hemos afanado, de aquello en lo cual hemos puesto nuestra mirada, de aquello en lo cual hemos puesto aún nuestro corazón. El Señor Jesucristo contrastó la vida de aquellos que no conocen a Dios y que están apartados de Él con aquellos que conocen a Dios y reciben su cuidado amoroso. Por eso dice la primera parte del verso 32. Dice, porque los gentiles buscan, y dice la frase, todas estas cosas. Es decir, hermanos, que algo que identifica a aquel que no conoce de Cristo es el afán y la ansiedad por las cosas materiales o por las cosas físicas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Son las preocupaciones, hermanos, del no creyente. Así que si estamos viviendo con ese afán excesivo por las cosas materiales, hermanos, necesitamos examinar nuestra vida. Necesitamos examinar nuestra relación primeramente con Dios. ¿Le estamos buscando sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas? ¿Le estamos buscando sabiendo que Él conoce cada una de nuestras necesidades? Aquellos hermanos que conocen a Dios o que conocemos de Dios, debemos buscar otras cosas de las cuales no buscan los gentiles. No lo que satisface a lo mejor lo inmediato, no lo que satisface solamente lo físico o lo material, sino que tenemos, hermanos, que ir a lo espiritual. En el Salmo 34, por favor, acompáñenme a buscar un versículo, a leer el Salmo capítulo 34. El salmista nos dice de la siguiente manera en el versículo 10, espero que pueda acompañarme con la lectura. Salmo 34, versículo 10. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, dice, no tendrán falta de ningún bien. El salmista, hermanos, conocía perfectamente a Dios y sabía que había una manera clara y específica de poder obtener aquello que estábamos necesitando. Mire, versículos anteriores del Salmo 34, versículo 4. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es decir, hermanos, que cuando buscamos a nuestro Padre Celestial, puede quitarnos cualquier ansiedad, cualquier afán que podamos tener, cualquier miedo. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados porque estaban confiando, hermanos, en Dios. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Versículo 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y el versículo 10 que leemos en un principio aclara. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Una de las cosas esenciales, que no es esencial en estos tiempos para muchas personas, hermanos, es la búsqueda de Dios. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 nos exhorta a no estar afanados. En el versículo 25 nos muestra cómo Él tiene el control de todas las cosas en el versículo 26 al 30. Pero en el versículo 31 nuevamente dice, no te afanes
¿Por qué vas a comer? ¿Por qué vas a beber? ¿Por qué vas a vestir? Dice, porque eso hacen los gentiles. Lo que tienes que hacer en lugar de afanarte es buscar a nuestro Padre, porque Él conoce perfectamente cada una de tus y mis necesidades. Por eso, hermanos, una de las cosas esenciales, de las no esenciales, es buscar a nuestro Padre Celestial. Mire otro pasaje por si tenemos alguna duda de esto. Vamos por favor ahí a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una de las promesas y palabras de ánimo más importantes siempre, hermanos, para el cristiano es el ir a Dios en oración, sabiendo que Él nos escucha, que Él nos oye y que por nada debemos, hermanos, estar afanados. Por nada necesitamos estar ansiosos. Sabemos, hermanos, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él tiene cuidado de su creación, que Él tiene cuidado de sus hijos y por lo tanto nuestra confianza, hermanos, está solamente en Él. Por eso en Mateo capítulo 6 el Señor Jesucristo nos dice, no te afanes. Antes de afanarte o en lugar de afanarte, busca a tu Padre Celestial, que Él conoce cada una de tus necesidades. Regresamos por favor a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 33 para ver cuál es la segunda cosa esencial de las no esenciales en estos tiempos. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un versículo conocido, un versículo que ya lo hemos memorizado, quizá lo hemos compartido, quizá hemos escuchado más de una predicación en cuanto a esto, alguna clase. Y nuevamente lo repetimos y lo leemos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesucristo, hermanos, estaba exhortando a la gente a que buscaran en primer lugar la salvación, por medio de la cual podrían disfrutar del completo cuidado y precisión de Dios. Esto, hermanos, el buscar ante todo el reino de Dios, que es la segunda cosa de las cosas no esenciales, el buscar ante todo el reino de Dios tiene que ser, hermanos, la regla de nuestra vida cuando estamos ordenando nuestras prioridades. Y voy a aclarar más adelante en cuanto a esto de las prioridades. No es correcto, hermanos, pensar que solamente el buscar el reino de Dios tiene que ser parte de nuestras prioridades, sino que el buscar el reino de Dios, hermanos, es la prioridad. En todo lo que hagamos, nosotros necesitamos, hermanos, buscar primeramente el reino de Dios. No es que vamos a ordenar qué es primero, qué es después. No, sino que el buscar el reino de Dios, hermanos, es lo prioritario. Por ejemplo, hermanos, raramente usted tiene que escoger entre honrar a Dios y amar a su esposa o a su esposo, o honrar a Dios y ser un buen trabajador. Ya sabemos que honrar a Dios es buscar primeramente el reino de Dios. Y por consiguiente, usted y yo vamos a poder ser buenos trabajadores, va a poder ser buen esposo, va a poder ser buena esposa, va a poder ser buen estudiante. Porque estamos, hermanos, encontrando o buscando aquello que es realmente importante, el buscar a Dios por sobre todas las cosas. Y el Señor Jesucristo dice, todas las cosas por las que te afanas, todas las cosas por las cuales estás preocupado, van a ser añadidas.
Entonces el buscar a Dios, hermanos, viene siendo aquella prioridad que no se tiene que contar de todas las demás actividades que usted y yo debemos hacer. Hay que recordar, hermanos, que esta declaración que hizo el Señor Jesucristo, en el contexto en el cual lo estaba dando, nos recuerda que nuestro bienestar físico no es digno dedicarle toda nuestra vida. Es decir, hablaba el Señor Jesucristo en los versículos anteriores acerca de Dios y las riquezas, acerca de los tesoros en el cielo, acerca de la lámpara del cuerpo, acerca de lo que realmente vale en el área espiritual. Entonces no es digno, hermano, que antepongamos nuestro bienestar físico para lograr aquello en lo cual podemos estar afanados, o aquello en lo cual estamos poniendo nuestro corazón, en lo cual nos estamos desgastando física, mental y espiritualmente. No es bueno. Lo principal, hermanos, es buscar el reino de Dios. Si piensas, hermanos, que es digno que nuestro Dios o su Dios sean las riquezas, entonces su vida está condenada a vivir siempre en el afán. Si piensa que es digno que su Dios sean las cosas materiales, el trabajo o todo lo demás que viene en el área en el cual estamos viviendo, entonces su vida y mi vida podrían estar condenados, hermanos, a la ansiedad y vivir una vida muy parecida o muy igual a la de una persona que no conoce de Cristo, porque el Señor Jesucristo lo dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La exhortación para nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas es la misma, hermanos. Necesitamos buscar el reino de Dios ante todas las cosas, no afanarnos, no ser como el mundo, no preocuparnos por aquellas cosas terrenales, físicas o materiales, por los problemas a lo mejor que pueden venir ocasionados de todo lo que estamos viviendo. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, porque Dios mismo tiene el control de todo ello. Jesús nos dijo que reemplazáramos el afán por buscar el reino de Dios. Y usted puede decir, ¿y eso cómo se hace? Estamos acostumbrados, hermanos, en muchas ocasiones a ver solamente lo que está a nuestro alrededor, a ver solamente aquello que nos agobia, los problemas, las ansiedades. Y es difícil a veces entregarle por completo al Señor nuestra vida, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestros temores. Pero para poder reemplazar, hermanos, el afán por buscar primeramente el reino de Dios, tiene que implicar el formar un hábito, ya que un hábito puede ser reemplazado siempre por otro hábito más grande. No sé si me estoy explicando. Pero para poder hacer a un lado la ansiedad, para poder hacer a un lado el afán en nuestras vidas, las preocupaciones, necesitamos, hermanos, trabajar en nuestra área espiritual, en nuestra vida personal y comenzar a formar un hábito de dependencia completamente de Dios. Cada día que nos levantemos, buscar a Dios en oración y ponernos en sus manos. Cada día que haya alguna necesidad, buscar a Dios primeramente y que Él se encargue de la situación. Es formar un hábito diariamente. No es solamente cuando estemos en problemas o en necesidades, sino que diariamente, hermanos, estemos buscando el reino de Dios y su justicia. Si ponemos primero el reino de Dios y no pensamos, hermanos, en el bienestar físico, entonces ahora estaremos dando un paso a que el Señor Jesucristo, a que Dios mismo añada todas aquellas cosas que nos hacen falta. ¿Por qué lo dice en su palabra? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las cuales, no lo dice, por las cuales estás afanado, os serán añadidas. Mateo 6:33. La segunda cosa, entonces, de las no esenciales, hermanos, es buscar el reino de Dios. Esto, hermanos, es una elección fundamental que todos hacen cuando se arrepienten y son convertidos. Buscan primeramente el reino de Dios. El Señor Jesucristo, como le decía en el contexto de que lo está diciendo a la gente, es que busquen primero la salvación y después todas tus necesidades, Dios la va a suplir.
Y eso, hermanos, es lo que nosotros hicimos cuando recibimos a Cristo. Buscamos primeramente el reino de Dios. No nos importó dejar a un lado nuestra vida que llevábamos. No nos importó el qué dirán, sino que estuvimos dispuestos, hermanos, a buscar primeramente el reino de Dios. Y eso fue lo que hicimos. Sin embargo, hermanos, cada día después de haber hecho esa decisión por Cristo, nuestra vida cristiana tiene que reforzar esa decisión con la prioridad correcta y con la una prioridad, hermanos, que está en nuestras vidas, que es buscarle todos los días de nuestra vida y poder entonces, hermanos, alejarnos de la ansiedad, alejarnos del afán, alejarnos de las preocupaciones, porque es ahora, hermanos, cuando estamos haciendo lo que otras personas o lo que muchas personas o lo que el inconverso no hace. Las cosas esenciales de las no esenciales. En primer lugar, una de las cosas que necesitamos observar, que nos dice el versículo 31 y 32, es buscar a nuestro Padre Celestial, porque Él sabe, Él conoce cada una de nuestras necesidades. Número 2, tenemos que buscar, hermanos, primeramente el reino de Dios, para que entonces todas las cosas por las cuales estamos necesitados, Dios las pueda suplir. Pero ¿qué dice el versículo 34, por favor? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Nuevamente el Señor Jesucristo, versículo 25, no os afanéis. Nuevamente en el versículo 31 dice, no os afanéis. Y termina diciendo en esta parte del Sermón del Monte, para tratar de cerrar el tema que está tratando, versículo 34, así que no os afanéis. Pero fíjese lo interesante. En el versículo 25 dice, no te afanes por tu vida. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a vestir? ¿Cómo está tu salud? No te afanes. En el versículo 31 dice, no te afanes por qué vas a comer, por qué vas a beber, por qué vas a vestir. Pero fíjese lo interesante, el versículo 34 dice, no te afanes. ¿Y qué dice? Por el día de mañana. ¿Cómo? Si debemos afanarnos, el Señor Jesucristo dice, afánate solamente por el día de hoy. Dice el versículo 34. No os afanéis, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y termina diciendo, basta a cada día su propio mal. Entonces nos dice, si realmente quieres estar preocupado, quieres estar afanado, quieres estar ansioso, entonces afánate solamente por el día de hoy. Afánate por las cosas del día de hoy. La mayoría, hermanos, de nuestras preocupaciones son por cosas que ni siquiera tenemos el control absoluto de ellas y por lo tanto nos están haciendo daño. Y no solamente en lo espiritual, sino que vienen las consecuencias en nuestro cuerpo, en la salud, en lo físico. Se dice, como ya les había compartido, que vivimos en depresión muchas personas porque no hemos superado nuestro pasado. Y encontramos gente yendo a psicólogos, terapeutas, psiquiatras, hasta con medicamento, porque no han superado su pasado. Pero el cristiano, hermano, necesita vivir en esa libertad que el Señor Jesucristo quiere darnos. No te afanes por tu pasado. Eso ya quedó en el pasado. Si hubo errores, si hubo pecados, si hubo cosas que nos lastimaron, cuando hemos recibido a Cristo, hermanos, el Señor ya ha perdonado todo. Nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados, nuestras faltas. Ahora es necesario que trabajemos, hermanos, para no estar preocupados, ansiosos o afanados. Pero también, como le compartí hace tiempo, otros pueden vivir o vivimos en ansiedad, preocupados por el día de mañana, preocupados por el futuro, preocupados por qué va a pasar, preocupados por el trabajo, preocupados por la salud, preocupados por todo lo que acontece. Estamos tan afanados, hermanos, tan preocupados.
Pero el Señor Jesucristo dice en el versículo 34, basta a cada día su propio mal. No te afanes. En 3 ocasiones lo está diciendo en esta porción. No te afanes por qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a beber. No te afanes por tu cuerpo. No te afanes, dice, por el día de mañana. Necesitamos, hermanos, estar en libertad del afán, en libertad de la ansiedad. El Señor Jesucristo nos recuerda, hermanos, la importancia de vivir el día presente. Si tenemos que afanarnos, pues es a aprovechar el tiempo que el Señor nos ha dado, a aprovecharlo de la manera correcta, a vivir dignamente el llamado que Él nos ha hecho y que Él nos ha dado, a poder, hermanos, realmente ser de bendición a otras personas, a poder cumplir con el mandato de compartir su palabra. Esa, hermanos, tiene que ser nuestra preocupación, nuestro afán el día de hoy, no por el día de mañana, porque nosotros no tenemos control de ello. No por el pasado, algo que ya sucedió, que tampoco ya debemos tener el control de ello. Por eso la ansiedad, por eso la depresión, hermanos, ha afectado tantas vidas de personas, incluyendo hijos de Dios. No es erróneo, hermanos, ocuparnos del pasado. Tampoco está mal el palmear el futuro. Lo grave, hermanos, de todo esto es simplemente tener un afán y una ansiedad. Debemos, hermanos, dejar todo en las manos de Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y dejar que cada día traiga su propio mal. Dios quiere, hermanos, que recordemos el pasado, que planeemos el futuro, pero que disfrutemos y vivamos el presente. Él vino a traernos paz, pero una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no puede dar. Y es ahí, hermanos, donde necesitamos buscar y hacer esas cosas esenciales de las no esenciales. Que ya vimos, en primer lugar, buscar a nuestro Padre Celestial, que sabe cuáles son las necesidades que tenemos. Y número 2, buscar primeramente el reino de Dios para que esas cosas por las cuales nos afanamos pues sean añadidas. Recordemos, hermanos, que aunque el mundo, el gobierno, las empresas y las familias, aún la gente a nuestro alrededor, piensen que hay otras cosas prioritarias en la vida, nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a realmente buscar lo esencial de lo que para muchos, de lo que para los demás, de lo que para el mundo no lo es. Y son 2 cosas tan importantes que las hemos tenido en su palabra, que a veces las hemos ignorado, pero que tienen que ayudarnos, hermanos, en estos tiempos para vivir confiadamente. Versículo 32. Busca a tu Padre Celestial, porque sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Quizá usted puede pensar diferente, pero déjeme decirle que a los gobiernos en todo el mundo no les importa el área espiritual. Por lo tanto, no vemos una reapertura pronto de los lugares de culto. Y nosotros oramos, hermanos, para que esto pueda restablecerse pronto. Como ya lo platicamos el viernes, necesitamos, hermanos, estar preparados ante la nueva apertura de nuestros templos y regresar, hermanos, con nuevos ánimos, regresar con nuevos compromisos ante Dios, y que ni el afán ni la ansiedad pueda quitar el gozo de poder regresar, hermanos, nuevamente a la casa de nuestro Dios, ni el temor de poder contraer a lo mejor algún virus, alguna bacteria, alguna enfermedad de las cuales oímos en estos tiempos, hermanos. Necesitamos atender lo prioritario, que es buscar a nuestro Padre Celestial y buscar el reino de Dios. Señor, en esta hora del día le damos las gracias nuevamente por permitirnos abrir su palabra. Ya después de algunos meses el que estamos transmitiendo y el que estamos congregándonos de esta manera, es prioritario para el pueblo cristiano que usted obre para que podamos nuevamente reunirnos en su casa de oración. No estamos afanados, no estamos ansiosos ni preocupados, pero si hay una necesidad espiritual en su servidor o debe de existir una necesidad en cada uno de mis hermanos y aquellos que estamos dentro de una iglesia
que le conoce precisamente como nuestro Señor y nuestro Salvador. Oramos para que esto pueda acontecer lo más pronto posible y oramos, Padre, para que podamos como iglesia el buscar, aún en estos tiempos, aquello esencial que muchas personas, que el mundo, aún las autoridades no están buscando, que es buscar lo espiritual. Buscarle a usted en primer lugar para hacer a un lado cualquier afán, cualquier ansiedad. Buscar su reino, porque al tener su reino usted ha prometido que todas las cosas por las cuales estamos afanados, usted nos las va a dar. El salmista lo decía, el salmista le conocía y sabía el poder y la bondad que usted tiene y la misericordia para todo aquel que le buscan. Y es por eso, Padre, que el día de hoy nuevamente le estamos buscando. En agradecimiento primeramente, pero también para que usted pueda obrar en estos tiempos en los cuales mucha gente está ansiosa, está preocupada, está afanada. Oramos para que seamos nosotros los medios por los cuales les llegue el mensaje de salvación, por los cuales les llegue esta palabra de aliento, de ánimo, para que puedan estar tranquilos y confiados, de que si le buscamos a usted primeramente como nuestro Señor y Salvador, usted se va a encargar de todas las cosas. Nos lo ha dicho en su palabra, lo ha confirmado en esta mañana en la porción que hemos leído, y lo estamos viendo, Padre, aún en nuestras vidas, lo estamos comprobando, que a pesar de las circunstancias, usted sigue siendo fiel, usted sigue ocupándose de lo que pudiera a nosotros quitarnos el sueño. Y agradecemos, Padre, que nos ha dado la oportunidad de buscarle y de ir a usted en oración, de poner en sus manos nuestras necesidades, pero también de buscar como prioridad el reino de Dios, para que usted, Señor, haga la obra en nuestras vidas, en nuestras familias, pero también, Padre, en nuestra iglesia. Gracias por permitirnos nuevamente reunirnos, congregarnos un domingo más, una semana más, en donde queremos honrar y glorificar su santo y bendito nombre, Padre. Le agradecemos todo y le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.